La noche en la que Caleb decidió seguir sus sueños en lugar de los mandatos de su familia, fue también la noche en que su vida cambió para siempre. Había pasado demasiado tiempo en silencio, acatando las expectativas que otros tenían para él. Sé un hombre de bien, un hombre respetable, un ejemplo para los demás, le habían repetido hasta el cansancio sus padres, sus maestros y, claro, su propio reflejo en el espejo. Esa noche, Caleb se encontraba en su habitación, con las luces bajas y la tenue luz del monitor reflejándose en sus ojos cansados. Estaba decidido a lanzar su primer proyecto de diseño, algo que había trabajado en secreto durante meses y que, finalmente, vería la luz. Sentía mariposas en el estómago, una mezcla de emoción y miedo. Fue entonces cuando escuchó un suave murmullo detrás de él, como un susurro helado que le recorría la piel. ¿Qué dirán de ti?, pronunció la voz, suave como un siseo venenoso, cargada de desprecio. Caleb se giró, pero no había nadie en la habitación. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras miraba cada rincón en busca de alguna explicación lógica. Era imposible que alguien estuviera ahí, vivía solo, y la puerta estaba cerrada. Intentó ignorar el ruido y volvió a concentrarse en su trabajo. Pero el murmullo se intensificó. ¿Crees que eres suficiente? ¿Crees que a alguien le importará lo que haces? La voz venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, llenando el ambiente con una presencia densa y oscura. Caleb comenzó a sudar, sintiéndose invadido por un pánico inexplicable. ¿Acaso estaba perdiendo la razón? Intentó sacudirse el miedo y convencerse de que solo era su propia inseguridad. Sin embargo, apenas volvió a sentarse frente a su computadora, vio algo en la pantalla que le erizó la piel. Reflejada en el monitor, detrás de él, había una figura nebulosa, una sombra que parecía observarlo con intensidad. Era como si el aire a su alrededor se volviera espeso, como si la propia oscuridad hubiera tomado forma. Caleb se congeló, incapaz de apartar la vista de aquella imagen espectral que parecía desvanecerse y reaparecer en el parpadeo de cada píxel. ¿De verdad piensas que esto es lo que deberías hacer con tu vida? La voz volvió, y esta vez sonaba más fuerte, más decidida. Eres una decepción. Todos lo saben. Tus amigos, tu familia. No eres nadie. La garganta de Caleb se cerró mientras la desesperación se apoderaba de él. ¿Quién era esa figura? ¿Qué quería de él? Sintió que algo le apretaba el pecho, una presión tan asfixiante que casi lo dejó sin aliento. No podía moverse, no podía pensar, y cada segundo que pasaba, el espectro se volvía más nítido, sus ojos vacíos clavándose en los suyos, penetrando hasta sus pensamientos más profundos. En un impulso desesperado, se levantó y corrió hacia la puerta, con la esperanza de escapar de esa presencia aterradora. Pero cuando giró la perilla, la puerta no se movió. Estaba atrapado. La figura se acercó, y a cada paso, la voz se hacía más fuerte y más hiriente, como si desenterrara cada inseguridad, cada duda que había sentido alguna vez. Eres un fraude. Nadie quiere ver lo que haces. Nadie quiere saber de ti. Solo haces el ridículo. Los ojos de Caleb se llenaron de lágrimas. Cada palabra era un golpe que resonaba en su interior, cada frase parecía arrancar un pedazo de su autoestima. Aquellas palabras eran las mismas que había escuchado durante toda su vida, las que otros le habían susurrado al oído en momentos de duda. Pero ahora, era su propio fantasma, su propio temor materializado en aquella figura tenebrosa y despiadada. Desesperado, Caleb miró a su alrededor, buscando alguna salida, algún lugar donde pudiera escapar de sus propios miedos. Pero la figura avanzaba, lenta e implacable, hasta que sintió su frío aliento sobre su piel. Casi podía sentir el peso de todas esas expectativas y juicios, cada uno como una cadena invisible que lo sujetaba, lo mantenía prisionero de sí mismo. ¿Qué dirán de ti cuando fracases?, dijo la figura, con una sonrisa cruel. Caleb cayó de rodillas, sintiéndose completamente derrotado. Todas esas palabras,
esos susurros venenosos, lo habían consumido por completo. Sentía que no había escapatoria, que estaba condenado a ser devorado por aquella oscuridad que él mismo había permitido crecer dentro de sí. Sin embargo, en medio de su desesperación, una chispa de rebeldía surgió en su interior. Un recuerdo, una memoria de su infancia, cuando aún tenía sueños y no temía ser juzgado. Algo en él se resistía a rendirse, algo que, contra toda lógica, decidió luchar. «¡Basta!», gritó, con una voz que apenas reconocía como la suya. La figura se detuvo, sorprendida, y la oscuridad pareció titubear, como si por un momento dudara de su poder. Caleb, aún arrodillado, respiró hondo y sintió como cada palabra, cada juicio, comenzaba a perder fuerza. Comprendió, en ese instante, que aquella figura no era más que una creación de su propia mente, una manifestación de todos esos miedos que había acumulado a lo largo de su vida. No necesito que me aprueben. No necesito cumplir con sus expectativas, dijo, mientras sus palabras cobraban fuerza. Yo soy suficiente, tal y como soy. La figura retrocedió, desvaneciéndose poco a poco en el aire, sus susurros debilitándose hasta desaparecer por completo. Caleb sintió como la presión en su pecho se aliviaba, como el peso de aquellos juicios desaparecía. Era como si, por primera vez, se hubiera liberado de las cadenas que él mismo había permitido que lo ataran. Se levantó, temblando aún, pero con una resolución que nunca antes había sentido. Aquel espectro había sido una advertencia, un recordatorio de que vivir para complacer a los demás era una forma de autodestrucción, una manera de abandonar su propio camino. Pero ahora, era libre. Libre de aquellas voces, libre de aquel que dirán que había sido su fantasma durante tanto tiempo. Con una última mirada a la habitación vacía, Caleb volvió a su computadora y, sin dudarlo, lanzó su proyecto al mundo. Ya no importaban las opiniones ajenas, ya no le afectaban los juicios. Había decidido ser fiel a sí mismo y seguir su propio camino, y aquella elección le había otorgado una libertad que jamás había conocido. La vida siempre le presentaría desafíos y juicios, pero ahora sabía que tenía la fortaleza para enfrentarlos. Enfrentar nuestros propios miedos es la mayor victoria, porque solo cuando dejamos de lado el miedo al «¿qué dirán?», somos verdaderamente libres. Dale me gusta, suscríbete, síguenos y comenta.